Tienes 12 horas para irte. Eso me dijo mi hija. Estaba en la casa que construí con mis propias manos, con una mirada fría como el hielo diciéndome que me fuera. No tenía ni idea de que su pobre padre, el hombre que creía que se estaba desvaneciendo en la demencia, valía en secreto 125 millones de dólares. Simplemente sonreí. Le tomé una foto a mi esposa y me marché. Su aviso de desalojo llegó a la mañana siguiente. Me alegra mucho que estés aquí. Si estás viendo esto, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia. Quiero saber hasta dónde llega. Ahora, volvamos al tema. Estaba en la sala. El sol de octubre se filtraba oblicuamente por los grandes ventanales, iluminando los suelos de roble que yo mismo había entablado y lijado hacía 40 años. Esta casa, nuestra casa en Rehoboth Beach, siempre había sido mi santuario. Pero hoy el aire se sentía raro. El familiar olor a sal y mar se veía empapado por algo más. Algo frío y extraño. Sostenía el único cuadro que conservaba sobre la repisa. Era Diane, mi difunta esposa, allá por el verano del 85. Se reía con una sonrisa tan radiante que eclipsaba el sol. Su cabello se movía con la brisa marina. Han pasado 2 años desde que la perdí, pero el dolor sigue siendo tan agudo como el de un cristal roto. Pasé mi áspero pulgar por el cristal intentando extraer algo de calor del recuerdo. ¡Pum! La puerta principal se abrió de golpe y se estrelló contra el panel de yeso. Me estremecí y casi se me cae el marco. Alicia, mi hija. Y no estaba sola. Su esposo, Chad, la seguía. Chad, el joven blanco gestor de fondos de cobertura que siempre parecía recién salido de una revista, ni siquiera me miró. Tenía el teléfono pegado a la oreja, y su voz resonaba con esa arrogancia tan característica de la costa este. Exactamente 7.000 pies cuadrados con vista directa al mar, dijo tan alto que lo oí. Es una vista de $1 millón. Será el lugar perfecto para la gala de la empresa a finales de mes. Los clientes se volverán locos. Asegúrate. Pasó junto a mí como si fuera un mueble, dirigiéndose directamente a los ventanales para admirar su nuevo premio. Alicia, con el rostro de una fría impaciencia, se acercó a mí. No. Hola. No. ¿Cómo estás, papá? Papá, dijo con voz cortante. No abarrotes el lugar. Antes de que pudiera procesarlo, me arrebató la foto de Diane de las manos. Mis dedos aún se cerraban alrededor del marco, y este emitió un sonido seco al rascarse cuando ella lo soltó. Necesitamos espacio. Tiró el marco boca abajo sobre un sillón cercano. Una simple y brutal falta de respeto. Sentí que mi sangre comenzaba a calentarse, una llama que llevaba mucho tiempo ardiendo. Respiré hondo, luchando por mantener la voz serena. Alicia, no llamaste. No tengo tiempo para llamar, respondió ella. Pasó un dedo por la mesa del comedor. Está polvoriento. Ya ni siquiera se puede mantener limpio. Chad finalmente colgó el teléfono y se dio la vuelta, sonriéndole a Alicia, pero no a mí. No pasa nada, cariño. Hablé con los organizadores del evento. Enviarán un equipo de limpieza a fondo y algunos diseñadores el lunes. Me quedé ahí parada. Diseñadores, organizadores de eventos, ¿de qué demonios están hablando? Alicia dejó escapar un largo suspiro teatral, de esos que se usan con un niño que simplemente no lo entiende. Papá, escucha, te lo voy a poner fácil. Estamos aquí para tomar el control. ¿Tomar el control? Así es, dijo, cruzándose de brazos. Chad necesita esta casa para un importante evento de la empresa a finales de mes. Su reputación depende de ello, intervino Chad, con tono condescendiente. Nathaniel, estos son clientes importantes. Estamos hablando de decenas de millones en nuevos contratos. No podemos alojarlos en un club de golf barato. Este lugar, volvió a mirar a su alrededor, tiene potencial. Y tú, continuó Alicia, te mudas con Julián. Ya hablé con él. Tu antigua habitación sigue ahí. Te vendrá bien. Alguien podrá vigilarte. La forma en que dijo cuídate me revolvió el estómago, como si yo fuera un viejo senil en quien no se podía confiar, no el hombre que construyó todo lo que ella tenía. No, dije. Mi voz era baja y firme. La ceja de Alicia se levantó. No. Esta es la casa de tu madre. Esta es nuestra casa. No me voy a ningún lado. El silencio llenó la habitación. Chad me miró, luego a Alicia, y luego se rió. Fue un sonido corto, agudo y feo. Escucha, Nathaniel, dijo, acercándose a mí. Era un poco más alto, pero no pesaba nada. Era solo un traje vacío. Tiene 68 años. No usas un activo de $5 millones. Es un desperdicio. Está ahí acumulando polvo, igual que tú. Lo necesitamos para construir relaciones, para crear valor. Valor. Lo miré fijamente. Ni siquiera lo llama nuestro hogar, pensé. Solo la casa. El patrimonio. Me acordé de hace 40 años.
Diane y yo, veinteañeros, estábamos reuniendo hasta el último centavo para comprar este terreno. Rehoboth no era un pueblo turístico de lujo por aquel entonces. Era un lugar donde una familia negra como la nuestra podía venir sin que la echaran de la ciudad. Chicos como Chad ni siquiera habrían visto este barrio en aquel entonces. Yo mismo clavé cada clavo de esta casa. Puse los cimientos. Coloqué las tejas. Mi esfuerzo y el amor de Diane están en la esencia misma de este lugar. Y ahora este punk, que nació en cuna de oro y nunca trabajó duro en su vida, estaba en mi casa hablándome de valor. Pueden irse los dos. Repetí con voz de acero. No me voy. Alicia me miró fijamente. El enojo había desaparecido. Ahora sus ojos eran fríos. Papá, dijo con voz monótona. No te lo estoy preguntando. Se acercó a su costoso bolso de diseñador, sacó un grueso fajo de papeles y lo arrojó sobre la mesa de centro. Esto, anunció, es una solicitud de tutela de emergencia. La presenté en el juzgado esta mañana. Se me encogió el estómago. Tutela. Así es, intervino Chad, recuperando su sonrisa de suficiencia. Has estado dando señales, papá. Olvidaste pagar la factura de la luz el mes pasado. Yo también lo olvidé porque estuve 3 semanas en Zúrich cerrando un trato. Pensé. Has estado rechazando atención médica, añadió Alicia. Me negué porque no necesito la cirugía de espalda tan cara e inútil que me han estado imponiendo solo para que me pague el seguro. Y Alicia me miró fijamente a los ojos. Estás mostrando claros signos de demencia. El tribunal verá que ya no eres competente para gestionar tus propios asuntos. Casi me río. Competente. ¿Crees que un tribunal se creerá esas tonterías? Oh, sí que se las creerán, dijo Alicia con la voz cargada de veneno. Sobre todo cuando tus 2 hijos testifiquen. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Julián. Saqué mi teléfono. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una rabia tan pura que casi me cegaba. Marqué el número de Julián. Sonó una vez, 2 veces. Entonces contestó. Papá. Su voz era débil y acuosa. Julián. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho tu hermana? Hubo una larga pausa. Podía oírlo respirar. Papá. Yo. Alicia dijo que era lo mejor. Dijo que te estás convirtiendo en un peligro para ti mismo. Ella pagó mis tarjetas de crédito. Papá. Mi deuda. No necesitaba saber nada más. Colgué. Julián. Mi hijo. El sensible. El artista al que le pagué una maestría que nunca usó. El hijo que tenía una deuda de $80,000 por malas inversiones y un estilo de vida que no podía permitirse. Y Alicia. Ella lo había comprado. Había comprado a mi hijo por el precio de un Audi de gama media. Levanté la vista del teléfono. Alicia miraba su reloj, un Cartier de oro que le había regalado para su 30 cumpleaños. No quiero que esto se ponga feo en el juzgado. Papá, dijo. Solo danos las llaves. Somos generosos. Te damos 12 horas para salir. Empaca lo que necesites. El equipo de limpieza vendrá mañana a las 8 de la mañana para tirar el resto de esta basura. Chad se adelantó y me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser amistoso, pero que se sintió como una amenaza. Es hora de irnos, Nathaniel. No puedes permitirte esta pelea. Diablos. Apenas puedes permitirte calentar este lugar en invierno. Los miré. A mi hija, con el rostro desfigurado por la codicia. A su marido, con los ojos brillando de triunfo. Creían que me tenían. Creían que habían ganado. Y en ese instante, toda la ira se evaporó. Dejó tras de sí algo frío, duro y perfectamente claro. Sonreí. No era una gran sonrisa. Fue solo una leve elevación en las comisuras de mis labios. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Fue una sonrisa que hizo que la mano de Chad se apartara de mi hombro. Fue una sonrisa que hizo que Alicia diera un pequeño paso atrás involuntariamente. Claramente no sabían qué hacer con ella. Esto no entraba en sus planes. Se suponía que el anciano senil no debía sonreír. Los miré, a mis hijos, que acababan de intentar despojarme de mi hogar, mi dignidad y mi mente. ¿De acuerdo?, dije. Mi voz era baja. Alicia parpadeó. ¿Qué? Está bien, repetí. Tú ganas. Yo voy. Ahora parecían confundidos. Esto fue demasiado fácil. Pero su codicia eclipsó rápidamente sus sospechas. La sonrisa petulante de Chad regresó. Alicia dejó escapar un suspiro de alivio, y su máscara de hija preocupada volvió a su lugar. ¿Es lo mejor, papá? Ya verás. Solo necesito una cosa, dije. Pasé junto a ellos, tomé la foto de Diane del sillón donde Alicia la había tirado y la guardé con cuidado en el bolsillo de mi camisa de franela. ¿Saldré mañana?, dije. Salí por la puerta principal, dejándolos parados en medio de mi sala, ya tomando medidas para los muebles nuevos. Oí la risa de Alicia al cerrar la puerta, un sonido agudo y agudo de victoria. Me subí a mi camioneta.
Mi Ford F-150 del 2010, la que tiene 320.000 kilómetros y una abolladura en el guardabarros. La camioneta que vieron es solo otra prueba de que era un pobre viejo que no podía arreglármelas. Vieron la vieja camioneta. Vieron la camisa de franela. Vieron al hombre negro de 68 años al que creían poder apartar sin más. No vieron al hombre que había vendido una startup de software logístico de inteligencia artificial por $80 millones hacía 6 meses. No vieron al hombre que había pasado los últimos 20 años convirtiéndose silenciosamente en uno de los inversores ángeles más exitosos del sector tecnológico. No vieron al hombre cuyo patrimonio neto, a fecha de esta mañana, ascendía a $125 millones. Vieron a un padre pobre. Bien, pensé mientras giraba la llave y el viejo motor cobraba vida. Que lo piensen. No fui al apartamento de Julián. No fui a un motel barato. Fui al aeropuerto internacional de Dulles. Pasé junto a las familias que gritaban y las filas para facturar y entré directamente a la sala de espera de primera clase. Pedí un whisky solo. Me senté en un sillón de cuero y saqué mi teléfono. Marqué un número. Mi abogado, mi gestor de patrimonio, el hombre que sabía dónde estaba cada centavo. Contestó al primer timbre. Señor Price, supongo que no es una llamada formal. Henderson, dije con voz tranquila. Digo Diane. Se oyó una fuerte inspiración al otro lado. Sabía lo que significaba. Señor, ¿está seguro? Ejecútelo, dije. Venda la casa de Rehoboth Beach. La quiero vendida mañana por la mañana. Comprador al contado. No me importa el precio. Me importa la rapidez. Quiero cerrar la venta antes de las 9 de la mañana. ¿Puedes hacerlo? Tengo una oferta vigente de un promotor inmobiliario de Nueva York que lleva años intentando adquirir esa propiedad. Pagará en efectivo. Considéralo hecho. Henderson dijo que todo era cuestión de negocios. Bien, dije. Una cosa más. Señor, ese ático de Tysons Corner, el que Alicia y Chad creen que son suyos. Ah, sí, la propiedad de Nate Holdings LLC. ¿Qué pasa con ella? Inicie el trámite, dije, tomando un sorbo de whisky. Retírate. A las 8:05 de la mañana siguiente, mi avión despegaba de la pista de Dulles, y justo a tiempo, el Range Rover blanco de Alicia y el Tesla negro de Chad entraron en la entrada de la casa de los Rehoboth. No estaban solos. Una gran camioneta blanca de Executive Cleaners se detuvo justo detrás de ellos. Estaban listos para limpiarme la vida entera. He tenido mucho tiempo para imaginar esta escena. Lo he repasado 1000 veces en mi cabeza, basándome en lo que mi abogado Henderson dedujo después. Alicia salió de su coche como si fuera de la realeza. Llevaba unas gafas de sol enormes que probablemente costaron más que mi primer coche. Seguramente parecía impaciente, molesta por tener que estar allí. Chad ya estaba al teléfono dando órdenes antes de que sus pies tocaran la grava de la entrada. Sí, quiero que destrocen toda la sala, casi lo oigo decir. Esa vieja chimenea, quiero que la arranquen antes del mediodía. Pondremos una pared de vino. Subieron al porche delantero, el porche donde me senté con Diane durante 40 años, viendo llegar las tormentas. Estaban eufóricos por su victoria. Creían que habían ganado. Creían que el anciano estaba derrotado. Puedo oír la risa de Alicia, ese sonido agudo y estridente. Uf, seguro que dejó un desastre, dijo arrugando la nariz. Seguro que se quedó aquí sentado llorando toda la noche. Es tan patético. Chad, por supuesto, se habría reído con ella. Probablemente esté acurrucado en el pequeño futón de Julian ahora mismo, preguntándose qué le habrá pasado. No me voy. Últimas palabras famosas de un viejo senil. Él se lo buscó, habría dicho Alicia, intentando aferrarse al pasado. Es triste. Ese es el problema con su generación, cariño, le decía Chad, rodeándola con el brazo. No entienden el progreso. Esto no es un recuerdo. Es un activo. Y ahora es nuestro activo. Llegaron a la puerta principal. Alicia se volvió hacia el capataz del equipo de limpieza. Muy bien, escuchen. Quiero que este lugar esté esterilizado para las 5. Todo lo de adentro va, muebles, alfombras, cortinas, todo. Embólsalo. Donaremos la basura más tarde. La quiero vacía. Este fue su momento de triunfo. Chad, con su sonrisa petulante y arrogante, sacó la llave que le había dado años atrás. Estaba listo para hacer su entrada triunfal y tomar posesión oficial de mi casa. Metió la llave en la cerradura, listo para girarla y comenzar su nuevo reinado. Chad metió la llave en la cerradura. No giró. La movió. Nada. Lo metió de nuevo, con más fuerza, y su cara se puso roja. «¿Qué demonios?», murmuró. «Ya cambió el viejo las cerraduras. ¿Qué está senil? Tira la puerta abajo. Chad». Alicia perdió la paciencia. Los limpiadores están a contrarreloj. Pero antes de que Chad pudiera golpear con el hombro la sólida puerta de roble, instalé un sonido que los dejó a ambos paralizados. Era el suave crujido de neumáticos sobre la entrada de grava.
Un Bentley Continental, largo, negro y reluciente, ronroneaba silenciosamente por el camino, deteniéndose justo detrás del Tesla de Chad, bloqueándole el paso. El equipo de limpieza dejó de hacer lo que estaba haciendo, con todas las miradas puestas en el coche. Esto no formaba parte del plan. Alicia resopló molesta. Genial. Más interrupciones. ¿Quién es? La puerta del Bentley se abrió y salió un hombre con un traje azul impecable. Parecía elegante, caro y completamente tranquilo. Era Mark, el agente inmobiliario que Henderson había contratado. Rodeó el coche por delante y abrió la puerta trasera del copiloto. Una pareja salió. Tenían 50 y tantos años, irradiando la clase de riqueza natural que Chad se esforzaba tanto en imitar. La mujer llevaba un abrigo de cachemira, y el hombre tenía una sonrisa relajada y segura. Ignoraron por completo a Alicia, Chad y la camioneta de limpieza. En cambio, alzaron la vista hacia la casa, con el rostro lleno de admiración. «Es realmente espectacular, Mark», dijo la mujer, con la voz nítida en el aire matutino. Las fotos en línea no le hacían justicia. «Te dije que era una propiedad única», dijo Mark sonriendo. Esto fue demasiado para Alicia. Esta era su casa, su victoria. ¿Quiénes eran estas personas que actuaban como si pertenecieran aquí? Bajó las escaleras, clavándose los talones en la hierba. «Disculpe», gritó con voz aguda y aguda. «¿Puedo ayudarla? Esta es una propiedad privada». Mark, el agente, se volvió hacia ella. Su sonrisa era cortés, profesional y completamente despreocupada. «Buenos días. Tú debes ser Alicia». Alicia se detuvo. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?» «Soy Mark», dijo, extendiendo la mano, que Alicia ignoró. «Solo estamos aquí para el último recorrido». Los nuevos dueños querían ver el lugar una vez más antes de que llegaran sus diseñadores. Chad se acercó a Alicia por detrás, sacando pecho. «Recorrido, recorrido, para lo que somos los dueños. Ahora voy a tener que pedirte que te vayas. Estás invadiendo». La sonrisa educada de Mark no se alteró ni un segundo. Bajó la mirada hacia la tableta que sostenía. «Ah, ya veo la confusión. Deben estar equivocados. No son los dueños». Alicia soltó una carcajada, un sonido como el de hielo al romperse. «Te equivocaste. Te equivocas. Esta es nuestra casa. Perteneció a mi padre, Nathaniel Price, pero él ya no está, bueno, ya no está al mando. Nosotros sí. Ahora, sal de nuestra propiedad». «Ah», dijo Mark, tocando la pantalla. «Nathaniel Price». «Sí, el antiguo dueño». Esa palabra los impactó como un tren de carga. Quedó suspendida en el aire salado, nítida e innegable. Alicia palideció. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir, ex?» Chad intervino. «Oye, amigo, no sé qué clase de estafa estás tramando». «No hay ninguna estafa, señor», dijo Mark, con la voz aún perfectamente serena. «El señor Nathaniel Price vendió la propiedad esta mañana a las 7:30. Silencio sepulcral. Los empleados de limpieza se miraron. Alicia se quedó boquiabierta. «Es imposible», balbuceó Chad, recuperando por fin la voz. «Es mentira». «No pudo. Somos sus tutores legales». «No puede venderlo», gritó Alicia con la voz entrecortada. «Presentamos una petición. Es mentalmente incompetente. La venta no es válida». Mark finalmente dejó de sonreír cortésmente. Su expresión se volvió fría. «Señora, no sé nada de peticiones. Lo que sí sé es que estoy aquí con el señor y la señora Harrison, los nuevos propietarios legales de esta propiedad de $5 millones. La venta se cerró hace una hora. Fue una oferta en efectivo firmada y ejecutada por el señor Price y su asesor legal, de uno de los mejores bufetes de Washington D.C. Es 100% válida. Ahora», Mark continuó volviéndose hacia los nuevos dueños. «Si me siguen, les mostraré la suite principal». «No», gritó Alicia. Se abalanzó hacia adelante, intentando pasar a Mark y llegar a la puerta principal. «Esta es mi casa. Fuera. Fuera». Chad la agarró, pero estaba igual de aturdido. «Tiene razón. Esto es ilegal. Te demandaremos. Demandaremos al viejo, el nuevo dueño». El señor Harrison finalmente habló. Miró a Chad con una mezcla de lástima y asco. «Hijo, no sé quién eres, pero estás haciendo el ridículo. Acabamos de comprar esta casa. Te sugiero que lleves a tus amigos», señaló al equipo de limpieza, «y a tu hija, y te vayas antes de que llame a la policía por allanamiento». Mark, el agente, se acercó a la puerta principal. Sacó una llave nueva del bolsillo. La metió en la cerradura. Giró con un clic suave y satisfactorio. La puerta se abrió de golpe. «Bienvenidos a casa, señor y señora Harrison», dijo Mark, ignorando las dos estatuas de furia e incredulidad que se desmoronaban en el césped detrás de él. Alicia se quedó allí, paralizada. Su rostro era una máscara de rabia pura e incomprensible.
¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Fuera de mi casa. Mark, el agente, ni siquiera la miró. Les abrió la puerta a los nuevos dueños. Señor y señora Harrison, por favor, después de ustedes, tengan cuidado. Mientras la pareja pasaba, ignorando por completo a mi hija, Chad pareció salir por fin de su estupor. Se abalanzó, no hacia Mark, sino hacia el nuevo dueño. Oye, no puedes entrar aquí sin más. Te digo que esta venta es falsa. El señor Harrison se detuvo y se giró. Era un hombre que claramente no estaba acostumbrado a que le gritaran. Miró a Chad de arriba abajo con absoluto desprecio. Joven, ya he tenido más paciencia de la que mereces. Tengo una escritura de compraventa legalmente firmada. Eres tú el que está invadiendo. Mark, llama a la policía. No es necesario, dijo Mark, interponiéndose tranquilamente entre Chad y los nuevos dueños. Miró directamente a Chad, dejando de lado toda fingida cortesía en su voz. Señor, su problema no es con el señor Harrison. Su problema es con el señor Nathaniel Price. Y, francamente, su problema también es conmigo si continúa acosando a mis clientes. Ya veremos. Chad gritó con la voz entrecortada. Estaba sudando y su traje caro parecía arrugado. Esto es un fraude. Anularemos toda la venta antes del mediodía. El dueño, Nathaniel Price, es mentalmente incompetente. Está senil. Ayer, presentamos una solicitud de tutela. Mark se rió, un único sonido agudo y desdeñoso. Una petición. Presentaste un documento. Un documento que ni siquiera ha visto el interior de un tribunal. Eso es lo que estás esperando. Es la verdad, chilló Alicia, recuperando la voz. Tiene demencia. No sabe lo que hace. Lo engañaste. Te aprovechaste de un anciano enfermo. Mark negó con la cabeza, con aspecto casi aburrido. Señora, llevo 20 años trabajando como agente inmobiliario de lujo en este estado. No engaño a la gente. Anoche me reuní con el señor Nathaniel Price en el aeropuerto Dulles. Estaba muy concentrado y en pleno uso de sus facultades. Debo añadir que también lo acompañaba el señor Henderson, del bufete Henderson Price Gable, uno de los abogados más influyentes de Washington. DC Chad palideció. Conocía ese nombre. Todos en el mundo de las finanzas de Washington DC lo conocían. Eso no es posible, tartamudeó Chad. Oh, es muy posible. Mark seguía disfrutando de esto. El señor Price firmó todos los documentos de transferencia. El señor Henderson los certificó ante notario. Y el banco del señor Harrison transfirió los $4,5 millones en efectivo, cuya recepción fue confirmada por la sociedad matriz del señor Price a las 7:31 de esta mañana. Esta propiedad, dijo, dándole una palmada al marco de roble macizo de la puerta, está vendida. Está hecho. Como tú dices, está invalidado. Pero para ti, no para ellos. Alicia lo miró fijamente, intentando procesar las palabras. 4,5 millones, susurró. Él lo vendió por. Regaló $500,000. No lo regaló, señora, dijo Mark. Priorizó la rapidez. Quería un cierre rápido, limpio y en efectivo. Y lo consiguió. Mark se volvió hacia el capataz del equipo de limpieza, que estaba junto a su camioneta observando todo el espectáculo. Señor, me temo que no necesitaré sus servicios. Los nuevos dueños tienen sus propios contratistas. Tendrás que enviarles la factura a ellos, señaló a Alicia y Chad. Ese fue el golpe de gracia. El rostro del capataz se endureció. ¿Qué? Me dijo que era una cuenta corporativa. Seguro que sí, dijo Mark. Ahora, señor y señora Donovan, oficialmente, en nombre de los nuevos dueños, les pido que desalojen esta propiedad privada. Inmediatamente. Si no están en sus vehículos en los próximos 60 segundos, llamaré a la policía de Rehoboth y haré que los desalojen por allanamiento. Alicia finalmente se derrumbó. Dejó escapar un sonido. Un sonido salvaje, de pura rabia y pérdida. No. Lo estoy llamando. Llamo a mi padre. No puede hacerme esto. No puede. Sacó el teléfono del bolso, apuñalando la pantalla con los dedos. Se lo llevó a la oreja. Se lo que oyó. El clic y luego la voz automatizada. El suscriptor al que llamaste no está disponible. Inténtalo de nuevo más tarde. En ese momento estaba a 30.000 pies sobre el Atlántico, bebiendo una copa de champán. No es. Apagó el teléfono. Le gritó a Chad como si fuera culpa suya. Él apagó el teléfono, y mientras estaban allí, derrotados, en el jardín de una casa que ya no era suya, me permití un poco más de satisfacción. Verá, no le vendí la casa a cualquiera que pagara en efectivo. Henderson y yo habíamos sido muy específicos. El hombre que acababa de entrar en mi casa, el señor Harrison, era Robert Harrison, el director ejecutivo de Harrison Capital, el único rival comercial al que Chad odiaba con locura. El hombre que lo había superado en 3 ofertas importantes el año pasado.
Chad no solo había perdido un activo de 5 millones de dólares. Se lo había entregado personalmente a su peor enemigo. Tomé otro sorbo de champán. Eso, pensé, era lo que se llama valor. Buena suerte con la fiesta de empresa, Chad. Estoy seguro de que el señor Harrison te enviará una invitación. Lo imaginé con tanta claridad que era casi como si estuviera allí, de pie junto a ellos, en lugar de a 9.000 metros sobre el Atlántico. Mi hija Alicia. Su máscara, perfectamente compuesta, se hizo añicos. Su rostro, que antes adoraba, ahora se retorcía en una máscara roja y manchada de pura furia. Puedo verla apuñalando la pantalla de su teléfono, marcando mi número una y otra vez. «Contéstame, viejo cabrón, contéstame». Y no oía nada más que el clic y la amable voz automática que le decía que el suscriptor no estaba disponible. Se conectaba con Chad, con la mirada perdida y la voz chillona. Apagó el teléfono. Se fue, apagó el teléfono. Y Chad, Chad, se quedaría paralizado. Esto no estaba en su libro de jugadas. Es un matón que solo sabe golpear a quienes cree más débiles que él. Pero acaba de ser atropellado por un tren de carga desde un ángulo que nunca vio venir. Observa a los nuevos dueños, sus dueños, recorrer la casa que él estaba midiendo para una pared de vinos hace apenas 10 minutos. Observa al equipo de limpieza empacar sus camionetas, al capataz acercarse a él, con las limosnas extendidas, exigiendo el pago por su tiempo. En ese momento, el verdadero pánico se apodera de ellos, el momento en que ambos se dan cuenta de que esto no fue solo un contratiempo, no fue un malentendido, fue una ejecución. Alicia se pondría histérica, probablemente llamaría a Julian después, gritando al teléfono. ¿Sabías que estaba haciendo esto? Vendió la casa. Y Julian, mi hijo débil y aterrorizado, estaría balbuceando al otro lado de la línea, tan despistado como ellos. De pie en el césped, derrotados, humillados delante de desconocidos, humillados delante de los obreros que contrataron para tirar mi vida a la basura. Y lo más importante, humillado delante del nuevo dueño. Y eso fue lo que más disfruté mientras miraba las nubes por la ventana. Verán, no le vendí la casa a cualquiera al contado. Henderson y yo habíamos sido muy específicos. El hombre que acababa de entrar a mi casa, el hombre que en ese preciso momento probablemente estaba admirando la vista al mar desde el dormitorio principal, era Robert Harrison, el director ejecutivo de Harrison Capital. A Chad no solo le desagrada Robert Harrison, sino que lo odia. Lo odia con una envidia profesional profunda y patética. Harrison le había superado en pujas en 3 contratos importantes el año pasado, dejando a Chad en ridículo ante la junta directiva. Chad ve a Harrison como su máximo rival, el hombre con el que mide toda su patética vida. Y yo, el pobre Nathaniel Price, un senil, acababa de venderle mi casa de 5 millones de dólares a su peor enemigo. Por $500,000 menos de lo que valía, solo para asegurarme de que lo hiciera tan rápido. Chad ni siquiera podía pestañear. Alicia quería forjar relaciones. Chad quería organizar una gala para impresionar a sus clientes. Bueno, estoy seguro de que Robert Harrison estará encantado de organizarlos. Seguro que le enviará una invitación a Chad a la fiesta. Quizás incluso lo contrate para aparcar los coches. La azafata se inclinó. ¿Más champán, señor Price? Esta vez sonreí de verdad. Sí, gracias. Creo que sí. La primera parte del plan ya está hecha. Ahora, a por la segunda fase. El viaje de regreso desde Rehoboth Beach a Tysons Corner, Virginia, dura unas 2 horas y media. Claro que ya iba bien en mi segunda copa de champán, en algún lugar de la costa de Terranova. Pero puedo imaginar cada minuto de ese viaje para ellos. No habría sido un viaje tranquilo. Habría sido un viaje silencioso. Ese silencio opresivo y pesado que es mucho más fuerte que un grito. La conmoción inicial por su derrota en el césped se habría enfriado hasta convertirse en una furia fría, latente y aterrorizada. Chad habría estado en su Tesla negro agarrando el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Su mente no estaría solo en la casa de 5 millones de dólares. Sería culpa de Robert Harrison. De los clientes ante los que presumía. De la gala de la empresa que ahora era un cráter humeante en su carrera. Calcularía el precio de esta humillación y culparía a Alicia. Y Alicia lo seguiría de cerca en su Range Rover blanco. El que pagué como regalo de bodas. Todavía estaría intentando llamarme una y otra vez, con el pulgar clavado en mi nombre de contacto. Me dejaría mensajes de voz que sabía, incluso sin escucharlos, que serían una espiral de papá. Tienes que llamarme. Esto es un terrible error. A viejo cabrón. Te voy a destruir por esto. Y entonces, en algún lugar cerca de Annapolis, justo cuando se acercaban al puente de la bahía, una lucecita naranja se habría encendido en su tablero. La advertencia de bajo nivel de combustible. Habría dado un volantazo, cruzando 2 carriles sin señalizar y entrando en una gasolinera enorme y bien iluminada. Habría salido dando un portazo tan fuerte que todo el vehículo se sacudió. Ni siquiera miraba el precio por galón.
Simplemente agarraba el surtidor, sacaba su tarjeta Amex Platinum de la cartera y la introducía en la ranura. La pantalla parpadeaba. Transacción fallida. Por favor, consulte con el cajero. Puedo ver su cara. La confusión, el destello de pura irritación. Máquina estúpida, habría murmurado, sacando la tarjeta y metiéndola con más fuerza esta vez. Tarjeta rechazada. Increíble, le habría gritado a nadie en particular. Entraría furiosa a la tienda, probablemente colándose entre una familia que intentaba comprar refrescos. Dejaría la tarjeta en el mostrador. No funciona el surtidor del número 7, le gritaría al cajero. El cajero, un adolescente que apenas terminaba su turno, suspiraba. Tomaba la tarjeta y la revisaba. Lo siento, señora, ha sido rechazada. Eso es imposible, decía Alicia, alzando la voz, atrayendo miradas. Es una tarjeta Platinum. No hay límite. Vuelve a correr. Lo hice, decía el niño, levantando las manos. Lo rechazaron. Bien. Resoplaba, rebuscando en su costoso bolso. Sacaba otra tarjeta, una Visa Signature. Prueba esta. La revisaba. Rechazó. Su rostro palideció. Esto ya no es solo molestia. Esto es pánico frío y agudo. Intentaría con una tercera tarjeta, la de débito de su banco. Rechazada. ¿Qué te pasa? Seguro que le gritaría al pobrecito. ¿Qué pasa? El banco debe haber congelado mis cuentas. Es un error. Debieron haberlo marcado como fraude. Chad se habría parado junto a su surtidor, molesto, preguntándose por qué tardaba tanto. Tendría que entrar, ponerle los ojos en blanco como si fuera la incompetente y pagar la gasolina con su propia tarjeta. Él la miraba con desprecio mientras caminaban de vuelta a los coches. Ni siquiera sabes administrar tus propias finanzas, Alicia. Volverían a sus coches. No hablarían de ello. Pero ese silencioso viaje de 2 horas se convirtió en el más largo y aterrador de sus vidas. La ira seguía ahí, pero algo nuevo se le unía. Miedo. Frío, miedo insidioso. La casa era solo el principio, y apenas empezaban a darse cuenta. Regresaron a su ático en Tysons Corner justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Estaban exhaustos, humillados y ahora aterrorizados. Ese pequeño incidente en la gasolinera había sembrado una semilla de puro miedo en el corazón de mi hija. Pero la verdadera cosecha aún estaba por llegar. Entraron en su reluciente y moderno apartamento, aquel con ventanales que daban a toda el área metropolitana de Washington D.C. El que yo había pagado. El silencio que había invadido sus coches ahora invadía su casa. Chad probablemente arrojó las llaves sobre la encimera de mármol, y el sonido resonó en el enorme espacio vacío. Alicia probablemente se desplomó en uno de sus sofás de cuero blanco, quitándose los zapatos caros. Y entonces el teléfono de Chad habría vibrado. Un mensaje de enfado. Y luego otro. Era el capataz del equipo de limpieza. ¿Dónde está mi pago? Tengo que pagarle a un equipo. Me debe $800 por el viaje y la reserva mínima. Chad habría maldecido en voz baja. Era un hombre que odiaba los cabos sueltos, sobre todo los que le costaban dinero. Viejo inútil. Probablemente murmuró que me echaba la culpa de la factura de la limpieza. Ahora tengo que pagarles a estos idiotas. Sacaba su portátil del escritorio de cristal y entraba a su banca online. Buscaba la factura de la empresa de limpieza y pulsaba pagar. Introducía la información de su cuenta, la que usaba para todos los gastos de su negocio. Pulsaba intro. Aparecía un pequeño recuadro rojo en su pantalla. Transacción fallida. Fondos insuficientes. Chad se lo habría quedado mirando. ¿Insuficiente? ¿Qué? Revisaría el saldo. La cuenta, que debería tener al menos $50,000 ahora, marcaba $1,250. Habría sentido una punzada de pánico puro. No. Cambiaría a otra cuenta, una cuenta de ahorros conjunta que compartía con Alicia. Saldo, ceros, horas, dólares. Alicia, gritaba con la voz repentinamente aguda y débil. Ven aquí ahora mismo. Alicia habría corrido pálida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cuentas. Están. Mira, señaló la pantalla. Ella veía los ceros. ¿Qué es eso? Es un error. Tiene que ser un error del banco. Llámalos. Chad estaría haciendo clic frenéticamente, entrando en otro portal, su portal principal, el que gestionaba sus honorarios trimestrales de consultoría. Podría haberle dicho que no se molestara, pensé, mientras le pedía agua a la azafata. Verás, Chad se cree un excelente gestor de inversiones. Lo que nunca se molestó en descubrir es que su mayor cliente, el que le pagaba $20,000 trimestrales por consultoría, no era un fondo offshore anónimo. Era Nate Holdings LLC. Mi holding. Y a las 9 de esta mañana, justo después de cerrar la venta de la casa, le pedí a Henderson que no solo cancelara el siguiente pago, sino que recuperara los 2 últimos, alegando un grave incumplimiento.
La pantalla de Chad habría cargado su cuenta de consultoría. Saldo, menos $40,000. Habría emitido un sonido, un jadeo seco y ahogado. Se acabó. Se lo llevó todo. Se llevó el dinero. ¿De qué estás hablando? Alicia estaría gritando ahora. ¿Y qué hay de mi confianza? ¿La de mamá? Él no puede tocarla. Es mía. Ay, mi dulce y tonta hija. Esa era la parte de la que estaba más orgullosa. Accedía a su propia cuenta bancaria, la que le llegaba a su herencia el primer día de cada mes. La asignación de $15,000 con la que había estado viviendo desde que falleció mi Diane. Alicia siempre lo llamaba el dinero de mamá, pensé, removiendo el hielo en mi taza. Creía que Diane le había dejado un fideicomiso privado. Nunca leyó los documentos. Era demasiado arrogante, demasiado engreída como para leer la letra pequeña. Solo vio el dinero y asumió que era su derecho. Nunca se dio cuenta de que Diane y yo construimos nuestra fortuna juntas, como equipo. Y cuando nos cedió todos nuestros bienes, los $125 millones, volvieron a mí. El fondo fiduciario Diane Price, que pagaba las cuentas de Alicia, no era una herencia. Era un fondo discrecional, administrado por un solo fideicomisario, yo. Y esta mañana, simplemente, discrecionalmente, le había cerrado el grifo. La página de la cuenta de Alicia se cargaría, con un saldo actual de $42,019. Próximo depósito, pendiente de cancelación. No habría gritado. Esto fue más allá de gritar. Era la fría, silenciosa y aplastante comprensión de que toda la base de su vida, su apartamento, su coche, su ropa, su identidad, estaba construida sobre arena. Y la marea acababa de subir. Él me interrumpió, susurraba ella, con manos temblorosas. Él me interrumpió. Se lo llevó todo. Chad estaría presa del pánico, dando vueltas por el apartamento, pasándose las manos por el pelo. La casa. Las cuentas. Está liquidando. Está huyendo. Ese viejo cabrón intenta esconder el dinero antes de la audiencia de tutela. Tenemos que detenerlo, decía Alicia, y su susurro se convertía en un grito desesperado. Tenemos que llamar a los abogados. Tenemos que congelar sus bienes. ¿Y Julian? Chad. De repente abrió mucho los ojos. Debió de haberle dejado algo. Siempre lo amó más. Llámalo. Llama a tu hermano. Él debe tener dinero. Papá. Yo. Alicia dijo que esta es la mejor manera. Averigua qué sabe. Alicia agarraba su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Su última esperanza. Su hermano pequeño, débil y fácil de controlar. Tenía que tener algo. Simplemente tenía que tenerlo. Mientras mi avión ascendía sobre el océano oscuro, mi mente regresó a aquel ático de Tysons Corner. Los imaginé a ambos, Chad y Alicia, de pie entre los escombros de sus vidas. Se creían jugadores. Se creían inteligentes. Chad en especial. Él realmente creía que era un depredador financiero, el amo del universo. Nunca cuestionó por qué su cliente consultor, un fondo offshore, le pagaba $20,000 trimestrales, con la precisión de un reloj, independientemente de su rendimiento. Era tan arrogante que jamás hizo la más mínima diligencia de vida. Nunca se molestó en averiguar que Nate Holdings LLC era la fuente de ese dinero. No era un consultor. Era un gasto. Un gasto que acababa de recortar y luego le había facturado los últimos 6 meses de incumplimiento. Y Alicia, mi hija, vivió toda su vida en un trono de privilegio. Creía firmemente en el fondo fiduciario Diane Price. Creía que era su derecho de nacimiento. Era demasiado importante y estaba demasiado ocupada como para leer los documentos del fideicomiso. Si lo hubiera hecho, habría sabido la verdad. Ella habría sabido que su madre y yo lo construimos todo juntas, como una sola unidad. Y cuando Diane falleció, todo nuestro patrimonio de $125 millones pasó a un solo fideicomisario, yo. Lo que Alicia llamaba su herencia era en realidad una asignación. Una donación discrecional que yo, el único administrador, podía aumentar a partir de las 9 de esta mañana, cancelar. Permanentemente. Acababa de cerrar el grifo. Acababa de cerrar el agua. En ese ático, los gritos habrían cesado. El silencio del pánico puro, frío y puro se instalaría. Esto no fue un error. No fue un error bancario. Esta fue una demolición coordinada y estratégica de toda su existencia. No tenían dinero. No tenían crédito. ¿La casa donde vivían? Bueno, aún no habían llegado a esa parte. Pero lo harían. Alicia estaría respirando muy rápido, con la mente acelerada, intentando encontrar una rama a la que agarrarse mientras caía. Y entonces sus ojos se iluminaban. Una última y desesperada chispa de esperanza. «¿Julian?» gritaba con voz ronca. «Llama a Julián. Él debe haberle dejado algo. Tiene que tenerlo. Siempre lo amó más». Mi avión estaba en algún lugar sobre el Atlántico, silencioso y oscuro,
pero mentalmente estaba viendo el clímax del segundo acto. Julian habría tardado unos 30 minutos en ir a toda velocidad desde su apartamento barato en Arlington hasta su lujoso ático en Tysons. 30 minutos con su teléfono vibrando sin parar con mensajes cada vez más histéricos de Alicia. Cuando finalmente irrumpió en el apartamento, se habría quedado sin aliento, con el rostro ya pálido de miedo. Los habría visto de inmediato. Alicia, con el maquillaje corrido, manchada y roja. Chad vibraba de rabia, tan intensa que parecía a punto de estallar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tartamudeaba Julian, mirándolos a ambos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dio? Alicia se abalanzaba sobre él, quizá incluso le agarraba la pechera de la camisa. Papá, ¿qué te dejó? Nos lo quitó todo. ¿Pero y tú? Siempre te quiso. Julián abría los ojos como platos y, de alguna manera, su rostro palidecía aún más. Déjame. Su voz sería un chillido de terror. Él no me dejó nada. Él lo tomó. ¿De qué estás hablando? Gruñía Chad, con voz baja y peligrosa. Mi cuenta bancaria. Julián tartamudeaba, sosteniendo su teléfono con mano temblorosa. Yo le debía, ya sabes, los $80,000 por mis deudas. ¿Y qué? Gritaba Alicia. Él lo reclamó. Reclamó el préstamo. Vació mi cuenta corriente. Mis ahorros. No tengo nada. Tengo menos $32,000. Él también me interrumpió. Eso fue todo. Ese fue el sonido de la última cerilla de esperanza apagándose. Julián, su as en la manga. El punto débil al que siempre podían manipular. No era solo un inútil. Estaba en la misma situación que ellos. Alicia se quedaba mirando la pantalla del teléfono con el saldo negativo. Luego, lentamente, miraba a su hermano. Sus ojos, que antes estaban desesperados, ahora se convertían en ácido puro y sin diluir. «Tú», susurraba con voz suave y venenosa. «Es tu culpa». «¿Qué?», decía Julián, tambaleándose hacia atrás. «¿Mi culpa? ¿Cómo es que esto es culpa mía? Se suponía que debías encargarte de él». Ella gritaba, empujándolo con fuerza. «Fuiste el buen hijo. Se suponía que debías mantenerlo tranquilo. Accediste a la petición, pero eras demasiado débil. Ni siquiera pudiste hacerlo bien». «Lo intenté». Julián estaría llorando ahora. «Dijiste que estaba enfermo. Dijiste que estaba perdiendo la cabeza. No dijiste que estaba... esto». «Cállense los dos». Chad rugía, silenciando la sala. Se abalanzó sobre Julián, clavándole un dedo en el pecho. «Lo sabías, ¿verdad? Sabías que tenía tanto dinero». «¿Qué? No. Chad, te juro que no tenía ni idea». «Mentiroso». Chad lo empujaría de vuelta. «Jugaste con nosotros. Jugaste con tu propia hermana. Nos dejaste hacer el trabajo sucio. Seamos los malos, pensando que podrías intervenir después, ser el hijo leal y lograr que te lo dé todo. No, estoy en la ruina. Mírame. Nos traicionaste». Alicia gritaba, uniéndose a Chad, empujando a su hermano de nuevo. «Igual que lo vendiste por 80,000, no vales nada. Siempre has sido un inútil». Los tres, el frente unido que iba a derrocar a su padre. Se arremolinaban en ese apartamento multimillonario, una jauría de animales rabiosos que gritaban, se empujaban y se arañaban. La alianza no solo se había roto, había detonado. Eran ratas en una trampa. Y estaban tan ocupados destrozándose que no habrían oído el ruido en la puerta. Un golpe, 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 golpe cortés y firme. La pelea a gritos estaba en su apogeo. Alicia, Chad y Julian, un nido de víboras destrozándose ahora que el dinero había desaparecido. Estaban tan absortos en su codicia y traición, tan consumidos por el pánico, que al principio ni siquiera habrían registrado el sonido. Toc, toc, toc. Un sonido cortés, firme y oficial en la puerta principal. Habría cortado sus gritos como una navaja. Se habrían quedado paralizados. Sus rostros, rojos y furiosos, palidecían al instante con un nuevo miedo. ¿Quién era? La policía había mandado a alguien al banco. Toc, toc, toc. Más fuerte esta vez. Más insistente. Chad, probablemente intentando recuperar su dominio, habría corrido hacia la puerta, abriéndola de golpe. «¿Qué quieres?», ladraba. No habría visto a un policía. No habría visto a un banquero. Habría visto a un hombre alto y delgado con un traje gris anodino, perfectamente planchado. Llevaba una cartera de cuero. Parecía un contable o un abogado corporativo de nivel medio. Parecía total y aterradoramente impasible. Tenía la mirada vacía. El hombre ni siquiera miraba a Chad. Su mirada se perdía en el apartamento y se posaba en mi hija. «¿Eres Alicia Price Donovan?», preguntaba el hombre. Su voz era monótona, sin emoción alguna. Alicia, con la voz aún ronca de tanto gritar, daría un paso al frente. «¿Yo? Sí. ¿Quién eres? ¿Qué es esto?». El hombre del traje no respondía.
Simplemente abría su portafolios, sacaba un sobre grueso y se lo ofrecía. Estoy aquí para entregarle este aviso, señora. Alicia se quedaba mirando el sobre. ¿Servirme? ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no hice nada. Me ordenaron que te entregara esto personalmente, decía el hombre. Estás oficialmente notificado. Chad le habría arrebatado el sobre al hombre. No aceptamos nada. Fuera. Mi trabajo está hecho, decía el hombre del traje, sin moverse. Le aconsejo que lea ese documento con mucha atención. Buenas noches. Se giraba hacia el ascensor y apretaba el botón, dándoles la espalda. Chad cerraba la puerta de golpe. Miraba a Alicia, y luego al sobre. Le temblarían las manos. Era una nueva amenaza, una amenaza legal, y estaba fuera de su alcance. ¿Qué era esto? ¿Qué hacía ahora? Abriría el sobre. Julián estaría allí de pie, llorando en silencio. Alicia se quedaría paralizada, mirando el rostro de su marido. Chad sacaría el documento. Era denso. Estaba lleno de jerga legal. Lo hojeaba, con la mirada yendo y viniendo. Había leído el primer párrafo, y entonces su rostro, ya pálido, se tornó ceniza. Alicia susurraba. Ni siquiera sonaba como su voz. Lo que ella decía. ¿Qué pasa, Chad? ¿Qué hizo? Chad levantaba la vista del periódico, con la mirada perdida, con un horror que eclipsaba todo lo demás. Esto es una orden de desalojo. Un desalojo. Alicia se reiría con una breve carcajada histérica. Eso es ridículo. No puede desalojarnos. Somos dueños de este apartamento. Él no puede. No, decía Chad con voz temblorosa mientras leía el periódico. Dice, aviso de desalojo. A los inquilinos Alicia Price Donovan y Chad Donovan. Del propietario legal. Nate Holdings. LLC. El mundo de Alicia se detendría. Nate Holdings. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa es su empresa. El del banco. Dice que Chad seguía con la voz quebrada. El propietario, Nate Holdings, LLC, por la presente rescinde su arrendamiento a voluntad. Según los términos de su contrato de alquiler. Contrato de alquiler. Alicia finalmente gritó, arrebatándole el periódico. ¿Qué contrato de alquiler? Compramos este lugar. Papá nos lo regaló. Fue nuestro regalo de bodas. Recorrió las páginas con la mirada, recorriendo el texto legal hasta que vio la copia adjunta. Una copia de un documento que había firmado hacía 5 años, justo después de su luna de miel. Un documento que, por su entusiasmo, su arrogancia y su ocupación, no había podido leer. Un documento que ella creía que era solo un aburrido papeleo fiscal para su regalo de bodas. Un documento que, en realidad, era un contrato de alquiler de 10 páginas. Y justo al final, su firma. Y la firma de Chad. Esto no es real, susurraba mientras el papel se le caía de los dedos. Él nos engañó. Decía Julián, recogiendo el periódico con la voz apagada. Los inquilinos deben desalojar la propiedad en 24 horas. 24 horas. El hombre del traje se había ido. El apartamento estaba en silencio. La pelea había terminado. Habían perdido la casa de la playa. Habían perdido su dinero. Y ahora les acababan de decir que estaban sin hogar. Contrato de alquiler. La voz de Alicia no era solo un grito. Era un sonido que rompía la barrera del sonido de su propia realidad. Fue el grito de una mente que rechazaba un hecho que no podía procesar. ¿Qué contrato de alquiler? Somos dueños de este apartamento. Papá nos lo dio. Fue nuestro regalo de bodas. Mientes. Chad no dijo nada. Respiraba como un hombre recién salido de agua helada. Ya no estaba enojado. Ya no era arrogante. Estaba simplemente aterrorizado. Se tambaleó y corrió hacia el elegante escritorio de caoba en la esquina de la habitación. Abrió el cajón inferior de un tirón, sacando carpetas colgantes y tirando papeles por todas partes. Chad, ¿qué haces? Gritó Alicia, siguiéndolo. Llama a la policía. Esto es un fraude. Los papeles. Chad murmuraba con voz temblorosa. Los papeles de la boda. Los documentos de cierre. Están aquí. Sé que están aquí. No buscaba pruebas para demostrarle al hombre del traje. Buscaba pruebas para demostrarse a sí mismo. Para demostrar que el mundo en el que se encontraba seguía siendo real. Los documentos de cierre. Mi vuelo iniciaba su descenso hacia Florencia. Cerré los ojos y los imaginé con tanta claridad. Recuerdo cuando encontraron este apartamento hace 5 años, justo después de la boda. Eran insoportables. Ay, papá, es perfecto. Alicia se había entusiasmado por teléfono. Es un ático de $4 millones en Tysons. Somos nosotros. Chad, por supuesto, se había puesto al teléfono. Intentó sonar como un gran financiero. Nathaniel, las finanzas son complicadas, pero tengo un plan. Si puedes avalar el préstamo y lo estructuramos a través de mi fondo,
podemos aprovechar el activo. Intentaba que le pagara su apartamento de $4 millones sin tener que dar un solo enganche. Era casi impresionante por su audacia, así que le hice una contraoferta. Hijo, eso suena complicado, dije con mi voz más campechana, de padre pobre. Todos esos bancos, todos esos tipos variables. ¿Por qué no lo simplificamos? Lo compraré. En efectivo. Es más limpio. Vamos a crear una sociedad de responsabilidad limitada, ya sabes, para fines fiscales. Será mi regalo de bodas para ambos. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Estaban atónitos. $4 millones. En efectivo. No podían creer su suerte. Estaban tan cegados por la cifra, tan cegados por su propia avaricia, que no se hicieron las preguntas correctas. No preguntaron quién sería exactamente el dueño de esa LLC. Una semana después, estábamos en la oficina de mi abogado. La oficina de Henderson. Henderson, con su aburrido traje gris, deslizó una pila de papeles por la mesa de conferencias. Muy bien, Alicia Chad. Esta es la constitución estándar de la LLC y la documentación del arrendamiento para tus registros. Solo firma aquí, aquí y aquí. Estaban emocionados. Embriagados con la idea de su nueva vida. Vieron Nate Holdings LLC en la parte superior de la página y asumieron que era una empresa que les había dado. Vieron Tysons Penthouse en sus nombres. No leyeron la letra pequeña. Nunca lo hacen. No vieron que firmaban como inquilinos administradores, no como propietarios. No vieron el pago mensual de $100 por el alquiler. Probablemente pensaron que solo se trataba de honorarios legales, una peculiaridad del código tributario. Durante 5 años, habían pagado esos $100 al mes, creyendo que eran honorarios de administración para su empresa. No tenían ni idea de que pagaban alquiler. No leyeron la cláusula de arrendamiento a voluntad. La cláusula que estipulaba que el propietario, Nate Holdings LLC, podía rescindir el contrato de arrendamiento con 24 horas de preaviso por escrito, por cualquier motivo o sin motivo alguno. Eran tan arrogantes, tan seguros de su lugar en el mundo, que simplemente firmaron. Firmaron su sentencia de muerte. Encontrado, Chad rugió de vuelta al ático. Sacó del fondo del cajón un grueso expediente con la escritura del ático. Lo abrió de golpe, esparciendo los papeles. ¿Ves?, le gritó a Alicia, con la voz quebrada por un falso triunfo desesperado. Mira, está aquí mismo. Su voz se apagó. Estaba mirando la primera página. No era una escritura. No era un título. Era un documento de 20 páginas con portada. Y en esa portada, en negrita y letra clara, estaba escrito contrato de arrendamiento de vivienda. No, susurró. No, este es el archivo equivocado. Rebuscó frenéticamente entre los demás papeles, pero todos eran iguales. Facturas de servicios, formularios de seguro y el contrato de arrendamiento, siempre el mismo. Alicia le arrebató el documento de la mano. Sus ojos, abiertos y frenéticos, recorrieron la página. No entendía la jerga legal, pero sí las palabras. Entendía al propietario. Entendía al inquilino. Entendió lo del alquiler mensual. Su mirada voló a la última página, al bloque de firmas. Vio su propia y hermosa firma, Alicia Price Donovan, justo encima de la línea que decía inquilino. Vio la firma, tajante y arrogante, de Chad Donovan, justo encima de la línea que decía inquilino. Y luego vio la mía, Nathaniel Price, encima de la única línea que importaba, representante autorizado del propietario, Nate Holdings, LLC. Emitió un sonido, un leve gemido ahogado, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. El papel se le escapó de los dedos. Por fin lo entendió. La cuota de $100 al mes. Era alquiler. La empresa Nate Holdings. No era su empresa. Era suyo. El apartamento en el que se encontraba. El apartamento donde había organizado fiestas. El apartamento alrededor del cual había construido toda su identidad. Nunca fue suyo. No le habían dado un regalo. Le habían permitido quedarse. No se desmayó. No gritó. Ella simplemente se desplomó. Sus piernas cedieron. Se desplomó sobre el costoso suelo de mármol italiano, con el cuerpo doblado sobre sí mismo. Julián, que había permanecido junto a la puerta, paralizado por el terror, se agachó lentamente y recogió el otro documento, la orden de desalojo, la que le había entregado el hombre del traje. Leyó la última línea en voz alta, con una voz monótona y apagada en la silenciosa habitación sepulcral. Todos los inquilinos y sus pertenencias debían ser desalojados del inmueble en un plazo de 24 horas. Estaban en un apartamento de $4 millones que no les pertenecía, sin dinero, sin crédito y sin casa. Y tuvieron un día. Las ruedas de mi avión aterrizaron suaves como la seda en la pista de la Toscana. Había llegado. Y entonces pensé, ¿lo habían hecho? Una semana después, ya no estaba en la Toscana. Había volado de vuelta a Washington, D.C. para esto.
Una última reunión. Pero no estaba en mi casa. No estaba en su apartamento. Estaba en la sala de conferencias del bufete del señor Henderson, en el piso 50, en una oficina de caoba oscura y cristaleras que daban a todo el National Mall. Se veía el monumento a Washington con la máxima claridad. Era una sala construida con un solo propósito: demostrar poder. Estaba sentado a la cabecera de la mesa larga y pulida, tomando un café solo caliente. No llevaba mi vieja camisa de franela. Llevaba un traje a medida. Por primera vez en sus vidas, les estaba permitiendo ver a mi otro yo. El yo que Chad, en sus sueños más locos, deseaba ser. La puerta se abrió. La asistente de Henderson, una joven lista, los hizo pasar. Parecían disminuidos. Chad entró primero, pero su arrogancia había desaparecido. Su costoso traje estaba arrugado como si hubiera dormido con el puesto. Tenía la cara hinchada y ojeras. Parecía alguien que no hubiera dormido en una semana. Me vio y sus ojos brillaron con un odio puro y puro, pero era el odio de un animal acorralado, no el de un depredador. Julián entró arrastrando los pies. Parecía destrozado, pálido, tembloroso, con los ojos enrojecidos por el llanto. No me miraba. Solo miraba sus pies, mientras buscaba una silla lo más lejos posible de mí. Y luego Alicia. Mi hija hermosa y segura de sí misma. Estaba casi irreconocible. Llevaba el pelo caro recogido en un moño desaliñado y descuidado. No llevaba maquillaje. Su ropa, aunque claramente de diseñador, estaba arrugada y manchada. Parecía vacía. El fuego se había apagado. Solo parecía cansada, y por primera vez parecía vieja. Se sentaron en el extremo opuesto de la mesa. Los tres se apiñaron como supervivientes de un naufragio. Habían pasado la última semana viviendo en un hotel de categoría media, gastando lo que les quedaba de efectivo. Habían intentado contratar a un abogado, pero ningún abogado en Washington DC aceptó su caso. No cuando no tenían dinero, y menos cuando descubrieron que se enfrentarían a Henderson. El propio Henderson entró con una gruesa carpeta de cuero. Se sentó a mi derecha, dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco y definitivo, y los miró a los tres por encima de las gafas. «Gracias por venir», dijo Henderson con voz fría y formal. Chad intentó enorgullecerse. Estamos aquí para hablar sobre la confiscación ilegal de». Henderson levantó una mano, y Chad dejó de hablar al instante. «Estás aquí», dijo Henderson, «porque mi cliente, el señor Price, tuvo la generosidad de concederte esta reunión. No estás aquí para exigir nada. No estás aquí para negociar. Estás aquí para escuchar». Tomé otro sorbo de café. La sala estaba en silencio. El acto final estaba a punto de comenzar. El silencio en aquella sala era más pesado que el oro. Las palabras de Henderson quedaron suspendidas en el aire, definitivas y definitivas. «Estás aquí para escuchar». Eso fue lo que la destrozó. No era un ruido fuerte. Era una respiración entrecortada, un temblor que le recorría los hombros. Alicia, mi hija, que había estado en mi casa y me había dado 12 horas para salir, empezó a llorar. No era el llanto fingido y teatral que usaba para salirse con la suya. Era un sonido feo, roto y desesperado. El sonido de alguien que ha tocado fondo, completa y completamente. Cayó la cabeza entre las manos y sus hombros se estremecieron. Fue idea suya, susurró entre sollozos. Chad giró la cabeza hacia ella con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?» Alicia levantó la cabeza, con la cara llena de lágrimas y rímel corrido. Señaló con un dedo tembloroso directamente a su marido. «A él», gritó con la voz entrecortada. Todo era él. Volvió hacia mí sus ojos desesperados y suplicantes. «Papá, por favor, tienes que creerme. Todo fue culpa de Chad. La tutela, la petición, fue idea suya. Él me dijo que estabas enferma. Me dijo que te estabas volviendo loca. Dijo que teníamos que proteger los bienes de ti». Chad parecía como si lo acabara de apuñalar. «Tú, mentirosa». «Lo hizo», chilló Alicia, poniéndose de pie de un salto. «Me dijo que estarías agradecida. Me dijo que Julián accedió. Me presionó. Dijo que estaba siendo demasiado emocional y que no veía el panorama general. Nunca quise nada de esto. Solo quería ayudar. Fue, debo admitirlo, una actuación espectacular. Una obra maestra de autoconservación. La rata acorralada había decidido comerse a la otra». Chad farfullaba. Miró a su esposa, a mí y a Henderson. Su propio compañero lo estaba desmantelando pieza a pieza. Su rabia finalmente explotó. Su miedo se olvidó por un momento. «No lo harás, Alicia», rugió, golpeando con las palmas la mesa pulida. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Se puso de pie, intentando recuperar su postura de amo del universo. Infló el pecho. Me miró. «Esto es coerción»,
Gritó con voz temblorosa pero fuerte. No nos dejaremos intimidar. Me señaló con ese dedo tembloroso. Te vamos a demandar. Lo vamos a demandar. Señaló a Henderson con un gesto descontrolado. Y a toda esta empresa corrupta, la estamos demandando por fraude, por robo, por angustia emocional. No puede simplemente quedarse con todo. No se puede simplemente echar a la gente de su casa. Tenemos derechos. Esto es ilegal. Solo se agarraba a un clavo ardiendo, lanzando palabras que sonaban legales a la pared, esperando que alguna se pegara. Había olvidado el contrato de arrendamiento. Había olvidado la ley. Lo había olvidado todo menos su orgullo herido. Era patético. No dije ni una palabra. Solo lo miré. Luego, lentamente, volví la mirada hacia Henderson. No dije ni una palabra. Simplemente lo dejé terminar su pequeño berrinche. Lo dejé escupir, gritar y lanzar sus amenazas vacías. Lo dejé descargar su propia ira. Y cuando por fin dejó de respirar con dificultad, con el dedo aún temblando en el aire, me quedé mirando a Henderson. Henderson no suspiró. No alzó la voz. Miró a Chad con una especie de fría compasión clínica. Demándenos, dijo Henderson con una voz que cortaba la sala. Señor Donovan, por favor. Te invito a demandarnos. Me encantaría verte en un tribunal e intentar explicar esto. Abrió lentamente la gruesa carpeta de cuero que tenía delante. Le dio la vuelta y lo deslizó con un movimiento suave por la mesa de caoba pulida. Se detuvo justo frente a Chad. Era su propia petición, la petición de emergencia de tutela. No puedes usar eso, balbució Chad. Sí puedo, dijo Henderson, y lo haré. Esta es tu firma, ¿no es así?, en una declaración jurada presentada ante el tribunal. Henderson tocó una sección del documento. Empecemos con su afirmación de que mi cliente, el señor Price, olvidaba pagar sus facturas debido al deterioro cognitivo. Luego colocó una segunda carpeta, mucho más delgada, encima de la primera. Estos son los extractos bancarios de mi cliente de Zurich. Confirman que, durante la misma semana que usted afirma que se le olvidó la factura de la luz, él mismo presidía la liquidación de $80 millones de su empresa de logística de inteligencia artificial. Usted lo llama demencia. El mundo bancario lo considera un cierre brillante. Un tribunal, la voz de Henderson bajó, lo considera perjurio. Alicia emitió un leve gemido ahogado. Julián se estremeció. O quizás, continuó Henderson, preferirías hablar de tu otra declaración jurada, la que afirmaba que rechazaba atención médica vital. Dejó otro documento sobre la pila. Esta es una declaración jurada firmada y notariada del Dr. Benjamin Benari, el médico de cabecera de mi cliente, quien es un reconocido médico. En ella se afirma que la cirugía de espalda que usted estaba impulsando era, y cito textualmente, médicamente innecesaria, electiva y potencialmente dañina. También señala que su cirujano preferido es, casualmente, su compañero de cuarto en la universidad. Se inclinó hacia adelante, dejando de lado toda pretensión de cortesía. Presentar una petición fraudulenta, señor Donovan, para intentar apoderarse de un patrimonio no es un asunto civil. Es un delito grave. En esta jurisdicción, la pena máxima es de 5 años de prisión para ambos. Chad se quedó mirando. Estaba atrapado. Lo sabía, pero Henderson no había terminado. Pero eso, dijo Henderson casi en un susurro, ni siquiera es tu mayor problema hoy. Cerró la carpeta. Veía a Chad no como un abogado, sino como un verdugo. A petición de mi cliente, hemos pasado la última semana realizando, digamos, una revisión forense de su vida profesional, de su fondo de cobertura, Donovan Capital. Esto es todo, pensé. Esto es lo que realmente valen $125 millones. No es el traje, ni el avión, ni la vista desde esta oficina. Es la gravedad. Es la capacidad de contratar a los mejores y más despiadados contadores forenses del mundo. El tipo de personas que pueden encontrar un solo dólar sucio escondido entre una montaña de dólares limpios. El tipo de personas que pueden rastrear una sola mentira susurrada hasta su origen. Y Chad no era más que mentiras. Es un fondo privado. Tartamudeó Chad, con la cara palideciendo. No tienes derecho. Tenemos todo el derecho si cometen fraude contra nuestro cliente, espetó Henderson. Y encontramos algunas irregularidades fascinantes, la forma en que utilizan activos no verificados, la forma creativa en que informan sus ganancias trimestrales, los honorarios de consultoría. Todo es muy convincente. Henderson juntó los dedos. Miró a Chad directamente a los ojos. Todavía no he hecho ninguna llamada, dijo con voz despreocupada, como si hablara del tiempo. Pensé en esperar a ver cómo iba esta reunión. Pero tengo un expediente muy grueso y detallado en mi escritorio. Y estaba pensando, una llamada, una sola denuncia anónima a la Comisión de Bolsa y Valores, junto con este expediente, y su carrera no se acaba, señor Donovan, sino su vida tal como la conoce. Esa fue la palabra.
La SEC. Esa fue la bala. Chad no gritó. No protestó. Ni siquiera respiró. Fue como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y simplemente le hubiera quitado el tapón. El color, la ira, la arrogancia. Todo lo escapó, dejando un cascarón pálido, tembloroso y vacío. Se tambaleó hacia atrás, buscando a tientas el respaldo de la silla, y no se sentó. Se desplomó en ella. No era el amo del universo. No era un depredador. Solo era un criminal fracasado. Lo miré. El hombre que me llamó senil. El hombre que intentó robar la casa de mi esposa. El hombre que me dio una palmada en el hombro y me llamó Nathaniel. 125 millones de dólares. Es el poder de hacer desaparecer a un hombre como Chad Donovan. Y él lo sabía. Chad estaba destrozado, mirando la mesa, con su mundo reducido a una sola palabra. SEC. Henderson lo había desmantelado pieza por pieza. Pero Alicia, mi hija, seguía intentándolo. Ella vio el colapso de su esposo no como una tragedia, sino como una oportunidad. Se deslizó de la silla, sus rodillas tocaron la costosa alfombra, e incluso intentó arrastrarse los pocos metros hasta mi extremo de la mesa. Papá, sollozó, con las manos juntas como una oración desesperada. Papá, por favor. Ya ves lo que es. Es un criminal. Es un mentiroso. Me engañó. Nos engañó a todos. Por favor, papá. Soy tu hija. Soy todo lo que te queda. No dejes que me arruine también. Lo siento. Lo siento muchísimo. La dejé arrastrarse. La observé, a esta mujer de 35 años, arrastrándose en el suelo del despacho de un abogado. La observé, sin dudarlo un segundo, echar por la borda a su propio marido, el hombre con el que había conspirado. Esperé a que terminara, hasta que sus sollozos fingidos se convirtieron en gemidos. Y entonces, por primera vez en toda la reunión, hablé. Mi voz era baja. No estaba enojado. No estaba triste. Simplemente estaba vacío. Levántate, Alicia. Se estremeció como si le hubiera gritado. Lenta y torpemente, se puso de pie y volvió a su silla tambaleándose. La miré. Realmente la miré. Ya no era su padre pobre. Yo no era el viejo senil. Solo era el hombre al que ella había traicionado. Tienes razón en una cosa, dije con la voz interrumpiendo el silencio. Eres mi hija, y estuviste en la casa de tu madre, la casa que construimos, la casa donde murió, e intentaste robarla. Abrió la boca. Papá, yo, tú. Seguí levantando una mano, silenciándola, igual que Henderson había silenciado a Chad. No solo intentaste robar una casa. Intentaste robarme la dignidad. Intentaste que me declararan demente. Intentaste borrarme. Tú y tú, compañero, planearon despojarme de mi hogar, mi nombre y mi mente. Y todo lo hicieron por dinero. Dejé las palabras flotando en el aire. Tu madre. Mi Diane. Ella creyó en ti. Pensó que eras fuerte. Pero eres simplemente codicioso. Y tú eres débil. Miré a Chad, que seguía con la mirada perdida. Tú elegiste esto. Un hombre vacío, codicioso y patético. Y tú te convertiste en igual que él. No te arrepientes de haberlo hecho, Alicia. Lamentas que te hayan pillado. Volví la vista atrás. No recibirás ni un céntimo más de mí. No de la memoria de tu madre. La mesada se acabó. La confianza se acabó. El apartamento desapareció. Todo desapareció. Querías encargarte de mis bienes. Bueno, ahora no tienes nada propio. Su rostro se arrugó. La última esperanza desesperada que había tenido. Que pudiera llorar, disculparse y, con su encanto, volver al testamento. Simplemente murió. Y entonces, recurrí a mi hijo. Julián había permanecido en silencio todo este tiempo, con la cara enterrada entre las manos. Era solo un fantasma en la habitación. Julián. Se estremeció, pero no levantó la vista. Mírame, le dije. No era una petición. Fue una orden. Lentamente levantó la cabeza. Su rostro era un desastre. Él era a quien había amado de verdad, sin dudarlo. Él era a quien había protegido. Papá, susurró con la voz completamente rota. Papá, yo. Lo interrumpí. No con enojo, sino con una simple, fría y devastadora verdad. $80,000, dije. Dejó de respirar. Ese, dije, era tu precio. Vendiste a tu padre por $80,000. No. Lloró con un llanto desgarrador. No, papá, no. No fue así. Tenía miedo. La deuda, dijo Alicia, yo pagué tu educación. Dije, en voz aún baja, pagué la maestría que nunca usaste. Pagué sus apartamentos. Pagué sus coches. Pagué cada mala inversión. No pedí nada a cambio, salvo tu amor y tu lealtad. Me incliné hacia adelante. Y cuando llegó el momento, cuando tu hermana y esa
Hice un gesto hacia Chad. Acudieron a ti con una mentira. No me llamaste. No me defendiste. Te llevaste el dinero. Firmaste el papel. Me vendiste. Vendiste a tu padre. Por un fajo de billetes para pagar una tarjeta de crédito. No podía hablar. Estaba en quiebra. Dejó caer la cabeza sobre la mesa y sollozó profundamente, desgarrador, con un sonido verdaderamente roto. Los miré. Mis dos hijos. Uno, un depredador fracasado. El otro, un cobarde. El juicio fue dictado. La habitación resonaba con el eco de los sollozos de Julián. Miré a Alicia. Tenía la boca abierta. Su rostro se congeló en una máscara de incredulidad total. Incluso ahora, esperaba el chiste. Esperaba que me riera y dijera que todo era una prueba. Miré a Chad. Era un cascarón vacío. Un hombre ya en su propia prisión. Henderson. Dije con voz neutra. Henderson se puso de pie. Era la señal. Señor Donovan. Señora Price Donovan. Esta reunión ha concluido. El equipo de seguridad del vestíbulo lo acompañará fuera del edificio. No. Alicia finalmente chilló con un sonido animal desesperado. Se abalanzó hacia adelante, intentando agarrarme el brazo por encima de la mesa. Papá. No puedes. Por favor. Soy tu hija. Soy tú. Sal de aquí. Dije. Las palabras no fueron fuertes. No estaban enojadas. Pero fueron definitivas. Le dieron más fuerte que una bofetada. Los dos. Dije. Fuera de mi vista. Henderson ya había abierto la puerta de la sala de conferencias. Dos hombres corpulentos e impasibles, con trajes oscuros, esperaban allí. Alicia los vio. Y por fin lo entendió. Se acabó. El juego había terminado. Soltó un gemido ahogado y patético y se tambaleó hacia atrás, agarrándose al brazo de Chad. Él se movió como una marioneta con los hilos cortados, dejándose arrastrar por ella hacia el pasillo. La pesada puerta se cerró con un clic. Y entonces, solo estaba Julián. Seguía sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos y los hombros temblorosos. Era débil. Era un cobarde. Me había traicionado. Pero seguía siendo mi hijo. Lo dejé llorar un minuto entero. Dejé que el silencio se llenara solo con su vergüenza. Julián. Dije. Levantó la cabeza lenta y dolorosamente. Su rostro estaba destrozado. Papá. Yo no sé. No sé qué hacer. Lo sé. Dije. Metí la mano en el bolsillo interior de mi traje a medida. Saqué mi chequera personal. No es una tarjeta. Es un libro. Quería que viera esto. Lo abrí. Tomé mi bolígrafo. Escribí la fecha. Escribí su nombre, Julian Price. Escribí la cantidad, 10.000 y 00100. Arranqué el cheque del talonario. Hizo un sonido agudo al rasgarse en la habitación silenciosa. Lo deslicé sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a él. Lo miró fijamente, con los ojos enrojecidos y abiertos por la confusión. ¿Qué? ¿Qué es esto? $10.000, dije. Te alcanza para comprar un billete de autobús. Te basta con ir a un nuevo lugar, alquilar un estudio barato durante 6 meses y encontrar un trabajo. Un trabajo de verdad. No unas prácticas. No es un proyecto artístico. Es un trabajo donde sudas y te ensucias las manos. Lo tomó con la mano temblorosa. Papá. Gracias. Lo prometo. Puse la mano plana sobre la mejilla, impidiéndole que la tomara. Me miró asustado. Esto no es un regalo, dije con voz de hierro. Esto es un préstamo. Es el último préstamo que recibirás de mí. Me vendiste por 80.000. Ahora tienes una nueva deuda de 10. Lo miré fijamente a los ojos. No quiero verte ni saber nada de ti. Hasta que tengas una forma de pagarme. Hasta el último centavo. Retiré la mano. Ve, dije. Ve y aprende a ser hombre. Quizás no sea demasiado tarde. No. Tomó el cheque, lo dobló con manos temblorosas, se levantó y no dijo nada más. Simplemente salió de la habitación, dejándome sola. La pesada puerta de la sala de conferencias se cerró con un clic. Julián se había ido. Henderson, mi abogado, mi aliado, me miró. No sonrió. No era ese tipo de hombre. Simplemente, una pregunta silenciosa se reflejaba en sus ojos. Había cumplido con su parte. La guerra había terminado. Gracias, Henderson, dije. Mi voz era firme. Para todo. Él solo asintió. Nate. Era la única palabra que necesitaba. Tomó la gruesa carpeta de cuero, la carpeta que contenía la prueba, el poder, la verdad. Y salió de la habitación, dejándome sola. Estaba sola. Me aparté de la mesa, de los fantasmas de la avaricia de mis hijos, y caminé hacia el enorme ventanal. 50 pisos más abajo, Washington DC era solo un mapa. Los coches eran diminutos puntos. La gente era invisible. Podía ver el monumento a Washington, una aguja blanca y afilada que apuntaba a un cielo azul despejado.
Pensé en el ruido de la semana pasada, los gritos, los falsos sollozos desesperados de Alicia, el fanfarroneo vacío y patético de Chad, los gritos entrecortados y agonizantes de Julian. Todo había desaparecido. Solo había silencio. El silencio limpio, tranquilo y caro de esta habitación. El silencio de la victoria. El silencio del orden. Mi coche me esperaba abajo. No volví a la casa de la playa. Probablemente Robert Harrison ya estaba derribando mi chimenea. Y no pasaba nada. Nunca fue la casa. Era el recuerdo. Y lo llevaba conmigo. No fui a un hotel. No fui al apartamento vacío de Julian. Regresé directamente a Dulles. Directamente a la sala de espera de primera clase. La siguiente escena. Ya no llevo ese traje oscuro y poderoso. Llevo un cómodo suéter de cachemira. Estoy en el asiento 2A. Una azafata con una sonrisa amable me sirve una copa de vino en la bandeja. No es champán. Esta vez no. Un rojo toscano profundo y oscuro. Miro por la ventana. Estoy a 35.000 pies de altura. No miro hacia abajo, a una ciudad que ayudé a construir ni a una familia que perdí. Miro hacia arriba, a un océano brillante e infinito de nubes blancas que contrastan con un cielo tan azul que duele mirarlo. Estoy volando lejos de los escombros. Estoy volando hacia algo nuevo. Mi hija Alicia. Tenía razón en una cosa. Tengo 68 años. Soy un hombre mayor. Me miró y vio a alguien acabado. Vio a un padre pobre. Vio un activo que gestionar. Un problema por resolver. Un recurso por liquidar. Lo que ella olvidó, lo que todos olvidaron, fue la lección vital que me enseñó mi Diane. La lección que la guió a la vida y la lección con la que murió. Nate. Solía decirme, de su mano en la mía, que nunca, jamás, confundiera la bondad con la debilidad. Los dejé ser egoístas. Los dejé ser codiciosos. Los dejé ser débiles. Y fui amable. Hasta que malinterpretaron esa amabilidad. Hasta que se pasaron de la raya. No hice esto por venganza. La venganza es una emoción intensa, confusa y vacía. Lo hice por orden. Habían creado el caos. Habían roto las reglas fundamentales de la familia y la decencia respectiva. Habían escupido sobre la tumba de su madre. Y yo, simplemente pongo las cosas en su sitio. Mi hijo está en un autobús con $10.000, aprendiendo el valor de un solo dólar, quizás por primera vez. Mi hija y su marido están en un hotel barato aprendiendo el valor de todo lo demás. Y estoy en un avión rumbo a Italia, a punto de aprender a vivir de nuevo. Las cuentas están en orden. Se restableció el orden. Toda esta experiencia me enseñó una dura lección. Una que tardé 68 años en comprender por completo. Pasé décadas confundiendo generosidad con amor. Les di a mis hijos todo lo que querían. Pero nunca les enseñé lo que necesitaban. Nunca les enseñé respeto. Cuando confundieron mi bondad con debilidad, finalmente tuve que poner un límite. Aprendí que la verdadera familia no se construye con el apoyo económico. Se basa en el respeto mutuo y la dignidad. A veces, la única manera de restablecer ese orden es demostrar que cada acción tiene una consecuencia muy real y definitiva. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que me excedí o fue la única lección que entenderían? Comparte tu opinión sincera en los comentarios.